tardes a todos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es David Bolaños. Yo soy estudiante de quinto año de terapia física, valga la redundancia. Yo soy tesorero de la Asociación de Estudiantes de Terapia Física. Y bueno, el día de hoy yo voy a ser uno de los moderadores junto con mi compañera Diana Leighton. Diana, no sé si te quieres presentar. Bueno, hola, yo soy Diana, soy estudiante de sexto año y bueno, también soy de terapia física, obviamente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta, la segunda jornada del conocimiento. Estamos muy emocionados de que sean partes de estas jornadas y que ojalá todo el aprendizaje y todo lo que obtengamos de esta semana con las charlas que tenemos estos días sea de mucho provecho para todos ustedes y ustedes, para todos y todas ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos eh, a a la profesora, para algunos de nosotros, o para los que no conocen, la profesora Andreina Moraga. Este, Ella es licenciada en terapia física y también tiene un máster en salud pública con énfasis en gerencia, que también lo sacó aquí en la Universidad de Costa Rica. Este, Ella ahorita actualmente es coordinadora académica del programa de diplomados especiales de la Escuela de Tecnologías de Salud de la Universidad de Costa Rica desde febrero, o sea, desde este año. Ella también, bueno, como ya dijimos, es docente. Ella nos da, al menos los que lo conocemos, el curso de epidemiología, pero también da otras carreras, no solamente de terapia física, sino también en audiología, en ortoprótesis, en histocitotecnología. Y también es fisioterapeuta de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Entonces, completamente ella tiene todo el conocimiento de lo que nos va a exponer el día de hoy. Entonces, esperamos que sea de mucho provecho y que todos puedan sacarle el mayor juguito a la charla. Con las preguntas, si hay preguntas, las pueden hacer por medio del chat. Las pueden hacer directamente a Diana Leighton. Nada más ahí la buscan y le envían las preguntas directamente a ella, o a cualquiera de los miembros de la socia que nosotros tenemos aquí a ETF, y nosotros nos encargamos de pasárselas a Diana para que las haga hasta el final de la charla. La charla tiene un tiempo aproximado de 40 minutos. Puede ser que se extienda unos minutos más, pero se va por ese periodo de tiempo. Entonces, sin más preámbulo, entonces bienvenida, Andrea Moraga, y entonces yo le dejo el público para usted. Muchas gracias, David. Bueno, primero agradecer a la Asociación de Estudiantes de Terapia Física por la invitación. Me siento muy honrada que me hayan tomado en cuenta. También felicitarlos por la iniciativa. Realmente estos tipos de charlas, de jornadas, traen mucha información que espero sea aprovechable. Y bueno, sin más, voy a compartir para comenzar y no atrasarlos más. Déjenme ver. Muy bien, ¿me pueden confirmar si logran ver la presentación, por favor? Sí, es correcto. Sí, Ya la muchas podemos ver. gracias. Ok, vamos a ver si nos funciona. Bueno, el tema es bastante amplio, tratamos de llamar de alguna forma como manejo del dolor como problema de salud pública, y el rol de la terapia física en este manejo. Es, como les decía, un tema bastante amplio, ya que desde el punto de vista de la salud pública, que abarca todos los determinantes de la salud y el concepto de salud por sí mismo, se vuelve complicado a veces de ver cómo el dolor, que para muchos consideran un síntoma, puede impactar tanto al colectivo como al individuo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la definición del dolor, que por sí solo ya es bastante difícil. El dolor puede variar ampliamente de intensidad, calidad, duración. Esperen un momento para hacer más pequeñito esta pantalla. Ahora sí, perdón. Y tiene diferentes mecanismos y significados fisiopatológicos, ¿verdad? Inclusive dependiendo del profesional de la salud que lo atienda, le puede dar la definición o la clasificación de acuerdo a lo que necesita evaluar y tratar también.
Por lo tanto, definir el concepto de dolor de manera concisa y precisa siempre han representado un desafío para los diferentes actores que necesitan esa definición. ¿Quiénes lo necesitan? Bueno, profesionales e instituciones de salud, para poner el primer punto. Obviamente investigadores, si queremos investigar adecuadamente el dolor, tenemos que definirlo. Y en tercer lugar, las personas con dolor en todo el mundo, ¿verdad? Que la gente también que sufre de dolor o patologías de dolor sepan qué es parte de su educación. Y al mismo tiempo, el que esos actores manejen un solo concepto es necesario para que puedan influenciar las políticas de salud y la investigación y la atención clínica. Muy recientemente, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor nos ha podido brindar una definición un poco más clara de lo que es el dolor. La definición anterior de esta asociación viene desde 1979 y definía el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Esta definición fue aceptada a nivel global prácticamente por todos los expertos en salud, la misma OMS la asumió. Y sin embargo, desde entonces, y con el conocimiento que hemos adquirido sobre las patologías de dolor y el dolor, sobre el impacto que tienen las personas, es que se hizo necesario el tener que construir una nueva definición. Y es sumamente reciente, del año pasado. La nueva definición, como la ven, nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Como pueden ver, subrayé asociado similar porque esta palabra similar nos trae mucha apertura de este concepto. ¿Por qué? Porque hay patologías que se pueden asociar con dolor que no encontramos daño realmente tisular, como lo indicaba la definición anterior. Y eso abre el abanico a poder incluir una serie de patologías y condiciones que antes no eran consideradas. Entonces, esto ha permitido a ver el dolor no solo como un síntoma, sino también como una enfermedad en algunas condiciones. Entonces, el segundo reto, además de definir el dolor, es poderlo clasificar. Y de nuevo, tenemos una serie de criterios que nos indican de que hay muchísimas formas de poderlo clasificar. Podría ser que lo clasifiquemos por la fisiopatología subyacente, entre nociceptivo o neuropático. También podríamos clasificarlo por su duración, ya sea agudo, subagudo, crónico, y otros tipos de dolor, como por ejemplo el oncológico o el psicogeno, o inclusive por su ubicación, localidad, o si es referido, si es irradiado, etc. En la práctica clínica observamos que esas definiciones no son excluyentes y podemos encontrar en un solo paciente diferentes tipos de clasificaciones que mencioné anteriormente. Por ejemplo, una persona con lumbociática reagudizada, podemos encontrarnos un dolor que sea crónico, neuropático, reagudizado y con un componente de dolor nociceptivo crónico y radiculopatía en un solo paciente, en una sola consulta. Entonces, cuando vamos a poner el diagnóstico en los registros de salud, ¿cuál vamos a colocar? ¿Cuál es realmente el que va a identificar lo que el paciente está presentando? Entonces, el poderlo clasificar nos permite además identificar en los diferentes sistemas de salud cuál es el tipo de dolor, la causa, etcétera, de estas condiciones. Pero como no tenemos un solo forma de clasificarlo, ha sido bastante complicado. Entonces, tal vez una de las clasificaciones más propias para el dolor ha sido de acuerdo a su duración. Tenemos el dolor agudo y el dolor crónico. El agudo lo podemos definir como aquel que dura desde pocos segundos hasta inclusive 3 meses y generalmente se asocia con una lesión tisular real o potencial. Ejemplo, el dolor postoperatorio o un dolor debido por un trauma,
por quemadura, por lesiones de sobrecarga, trabajos de parto, de dolores de cabeza agudos, entre otros. Y el principal problema de este tipo de dolor es que puede desencadenar en un mal manejo del dolor agudo y corre también el riesgo de que haya una cronificación del dolor y la patología por ese mal manejo. El dolor crónico lo podemos identificar, obviamente sería aquel que dura más de 3 meses, pero además lo podemos identificar como una patología causal que es baja o insuficiente para explicar su presencia o intensidad, variar de leve a intenso, con respuesta pobre a tratamientos habituales. Y aquí es donde el dolor crónico se vuelve una enfermedad por sí misma. Ejemplos: dolores secundarios por lesiones agudas, por enfermedades crónicas como osteoartritis, lumbalgias, cánceres, etc. Y aquellos donde no hay incluso una causa aparente. El mayor impacto del dolor crónico es multidimensional, porque impacta no solo a los individuos que lo padecen, lo impacta también a las familias de estas personas, a los sistemas de salud y a la sociedad. Como les comenté, es muy difícil tener una sola y única epidemiología de la prevalencia o la incidencia del dolor crónico por las diferentes formas en que se registra. Entonces, globalmente, no se conoce la prevalencia del dolor crónico, su impacto y consecuencias. El CIE-10, que es la clasificación internacional del dolor, que era vigente hasta el año 2019, los diagnósticos del dolor crónico no se representan de forma sistemática y consideran que con frecuencia un síntoma o ligado a una enfermedad o lesión subyacente. Entonces no lo identificaban como una enfermedad, se identificaba nada más como un síntoma. Y al no tener este registro unificado, al mismo tiempo tampoco se tienen estadísticas nacionales, dificulta las investigaciones epidemiológicas precisas e impide la toma de decisiones políticas sobre la salud de esas personas. De hecho, se dice que el dolor crónico es uno de los problemas de salud más subestimados del mundo. Sin embargo, tenemos algunos estudios que han tratado de identificar esta prevalencia. De nuevo, en diferentes patologías, en diferentes poblaciones, y por eso va a variar bastante. Como vemos, el primer estudio fue en Reino Unido, en el 2016, una revisión sistemática con 19 artículos. Identificaron la prevalencia entre el 35 al 51.3% de la población de estudio, que en este entonces era sumada de todas las revisiones sistemáticas, alrededor de 140,000 participantes. De ellos, el 65% eran mayores de 70 años que padecían dolor y afectaba principalmente a mujeres. En el 2018, en Estados Unidos, un estudio también en 50 millones de personas identificaron la prevalencia del dolor crónico en el 20.4% de la población. Y además identificaron que era mayor prevalente en personas con menor educación o de secundaria o menos. Los países de ingreso bajo, un estudio en países de ingreso bajo en el 2018, se realizó una revisión sistemática con 79 estudios en donde identificaron una prevalencia entre el 33 y el 56% de la población de estudio. Y del 33%, pero cuando eran mayores de 65 años, la prevalencia podía alcanzar el 56%. En el 2018, igual, una revisión sistemática en 10 artículos realizado en Brasil, identificaron que la prevalencia podía ir entre el 29.3 al 73.3%, afectando principalmente a mujeres que hombres, y el sitio más prevalente fue la región dorsal y lumbar. Entonces, como pueden ver, es muy variado. La prevalencia puede ser tan baja, desde un 40%, o en promedio llegar a de un 20% y en promedio llegar a un 40%. O sea que estamos hablando que mínimo, si es un 20%, 1 de cada 5 personas van a tener dolor crónico. El dolor crónico tiene profundas implicaciones
en determinantes demográficos y culturales. No ha sido muy investigado, la verdad, pero algunas sí arrojan, por ejemplo, como el que esté mayor prevalente en personas con menor educación, que sean en mujeres, ¿verdad? Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿es algo que está relacionado realmente al sexo o es algo que está relacionado a la construcción de género de una mujer? Como pueden ver también, los intervalos de confianza son bastante amplios en estas investigaciones y esto se debe básicamente por la variabilidad del dolor crónico en los registros, en cómo se define. Ahora vamos a hablar un poco sobre el impacto. Ya vimos que el dolor crónico puede ser altamente prevalente en la población y ahora vamos a ver cómo impacta tanto a individuos como a colectivos. A nivel individual, podemos identificar estas 4 esferas que afectan profundamente la calidad de vida de las personas. Obviamente, lo primero que vamos a pensar cuando imaginamos que alguien tiene dolor es la afectación física. Y es que esta condición, cuando se encuentra dolor en alguna zona del cuerpo o inclusive está generalizado, el primer impacto que vamos a notar es la reducción de la actividad física. Incluso puede llegar hasta discapacidad. El dolor es la principal causa de la pérdida de la fuerza, puede causar rigidez articular, atrofia muscular o inclusive puede llegar a causar deformidades por la falta de movimiento. Además, si vamos a tener toda esta afectación física, la persona va a ver afectadas sus actividades diarias, laborales, sociales y hobbies. De forma consecuente, a nivel laboral, el aumento de las molestias puede verse dependiendo de la actividad laboral que se realice. También puede conllevar a una menor productividad, también abstencionismo, cambio de frecuencia y deberes, incluso ya sea que haya que reubicar a las personas o ser causa de despidos. Un estudio indicó que alrededor del 12% de las personas que participaron en ese estudio fueron despedidas a causa del dolor crónico. A nivel social y familiar, también ese estudio indica que el 50% de las personas evita eventos sociales y familiares. La dinámica familiar y las relaciones entonces interpersonales se ven seriamente afectadas. Desde una perspectiva familiar, las mismas personas que conviven con la persona con dolor han reportado que tienen sentimiento de agobio, inclusive desconfianza, algunas patologías, como les decía, no necesariamente podemos ver el daño tisular y entonces siempre esa desconfianza entre la familia si la persona realmente tiene un dolor, si no se le ve el daño. E incluso hay una terminología que se llama el contagio del dolor crónico. Se ha visto también que las personas que son cuidadoras de algunas personas que tengan dolor crónico y lo necesiten, también llegan a desarrollar una especie de patología de dolor crónico. Y el 59% de las personas reportan dificultades en sus relaciones de pareja. Con respecto a la salud mental, siempre vamos a encontrar con el dolor crónico una dualidad mente-cuerpo. Vivir con dolor obviamente puede ser la peor experiencia posible y es la principal causa de estrés para una persona. Y el estrés ya todos sabemos que el estrés cuando se vuelve crónico desarrolla un equilibrio neuroquímico y produce alteraciones en el cuerpo y la mente, además del estrés en sí mismo. Por ejemplo, la gente con dolor crónico reporta además problemas y alteraciones de sueño, fatiga crónica, dificultad para concentrarse y normalmente el dolor crónico y la salud mental, eso se me fue por ahí, perdón. Además ven también afectados el apetito y hay cambios de humor constantes. Este estudio en el 2018 demostró
que de todas las personas que participaron en este estudio, el 80% reportaban depresión y ansiedad. Entonces, prácticamente tener dolor crónico es una bandera roja para pensar que la persona puede desarrollar ansiedad y depresión. Y obviamente les afecta a nivel económico, ya sea en aquellos países o lugares en donde la gente sí recibe su seguro y ve cubiertas sus necesidades en salud, pero en aquellos que no, el gasto se vuelve mucho más alto. E incluso aunque tengan ya una atención por un seguro de salud o un sistema de salud, las personas siempre van a buscar terapias complementarias, terapias alternativas, que normalmente tienden a ser costosas. Y es constante. Prueban una, ven que no sirve, buscan otra y el gasto se vuelve mayor. A nivel de salud pública, podemos generalizar el impacto que tiene el dolor crónico en 3 puntos importantes. El primero es la relación profunda que tiene el dolor crónico y los determinantes sociales de la salud. Tanto a nivel local como a nivel global, la prevalencia del dolor está determinada por las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, conviven y normalmente vamos a encontrar factores de tipo estructurales, demográficos, socioeconómicos, psicosociales, culturales, que van a darle forma a la prevalencia del dolor y su distribución normalmente siempre va a ser desigual. También podemos hablar de una brecha de medicación. Se habla que el 80% de la población mundial con acceso adecuado a tratamiento del dolor es inexistente o insuficiente. Y aún habiendo un buen suministro y acceso de medicamentos para estas personas, también podemos encontrar barreras culturales que generen miedo en ellos para de hacerse adictos o desconfianza hacia la intervención médica, porque normalmente son personas que pasan de un profesional a otro, ¿verdad? Y al ver que uno no les resuelve y le pasan la bolita a otro, van perdiendo la confianza. También, obviamente, habrá casos en donde haya abuso de medicación, porque ellos van a necesitar medicación para diferentes síntomas que de por sí desencadena el dolor crónico. O sea, no solamente medicación para el dolor, sino también medicación para la depresión, medicación para la ansiedad, medicación para dormir, etc. Y por último, pero tampoco menos importante, la alta carga económica sobre el sistema de salud que tiene la atención de las personas con dolor crónico. Se estima que en Estados Unidos el dolor cuesta, la atención del dolor y su manejo cuesta más que la diabetes, que las enfermedades cardíacas y el cáncer combinados. De hecho, ellos estiman que anualmente se está invirtiendo entre 560 a 635 mil millones para la atención del dolor crónico. Y no solamente la atención, inclusive hay un gran desembolso por pago de incapacidad y de pensiones tempranas. Entonces, ahora que vimos el paraje y el impacto que tiene el dolor, vamos a ver cómo es que debería abordarse. Y enfoco dolor crónico porque al pensar en políticas y en acciones de dolor crónico, estamos también atendiendo el dolor agudo. Entonces, es una sola tipo de acción. Entonces, el dolor asumido como un problema de dimensión poblacional involucra que se tengan que tomar decisiones de política que definan la oferta y la organización de los servicios asistenciales, que se asegure la accesibilidad a los fármacos, que incluye cuestiones de normativa, disponibilidad, financiamiento y costos especialmente del tipo de opioides, que se tengan que capacitar y educar a los profesionales y técnicos en salud sobre el dolor, y que se tomen acciones dirigidas a la prevención.
Tal vez una de las principales acciones a nivel global que se han tomado para abordar el dolor crónico es la nueva clasificación de la enfermedad que se aprobó en el 2019, o sea, el CIE-11. El CIE-11 es la primera vez en que nos ofrecen una clasificación jerárquica en forma de árbol para poder darle nombre a estas condiciones de dolor, y trae muchísimas implicaciones. Antes de hablar de las implicaciones, voy a enseñarles cuál es esa nueva clasificación y explicarles cómo funciona. Básicamente, el dolor crónico lo está clasificando como una enfermedad por sí misma, y este va a estar dividido en 7 posibles otros diagnósticos, como lo vemos, que es el gris oscuro. Vamos a tener el dolor primario, seguido por dolor relacionado con cáncer, dolor crónico secundario, perdón, no se los mencioné. Todo lo que está en la columna derecha de su pantalla va a ser dolor crónico secundario. Entonces, el dolor crónico secundario se va a clasificar en dolor relacionado a cáncer, dolor secundario postquirúrgico o postraumático, dolor secundario por neuropatía, dolor secundario de dolores de cabeza o orofacial, dolor secundario de tipo visceral y dolor secundario musculoesquelético. Ahora, dentro del dolor primario, también vamos a tener una clasificación de tercer nivel. El dolor primario puede ser un dolor generalizado, que por cierto este concepto es totalmente nuevo en el CIE-11, un dolor por síndrome regional complejo, dolor primario, pero dolor de cabeza, pero esta vez que sea primario, orofacial, dolor primario de tipo visceral y dolor primario musculoesquelético. Junto con el CIE-11 y esta nueva clasificación del dolor crónico, la Asociación Internacional del Dolor sacó una serie de publicaciones que explica detalladamente cada una de estas subclasificaciones. E incluso si ustedes van a la web del CIE-10, que es el navegador, van a encontrar que al colocar dolor en el navegador les va a mostrar esta misma clasificación y su respectivo código que necesiten, ya sea que se necesite para registro de sistemas de salud. Ahora, ¿qué implicaciones trae esta nueva clasificación? Primero que todo, el estudio del dolor crónico es relevante, reciente y cambiante. Y el cambio del dolor crónico como síntoma a una enfermedad es, creo, para todos los expertos, es la principal razón de este cambio. Además, vamos a contar de ahora en adelante con un lenguaje común, internacional. Los profesionales, los gestores de salud y la planificación sanitaria van a poder tener puntos en común. Vamos a poder ver cómo trabajan otros sistemas de salud, cómo abordan el dolor. También trae implicaciones médico-legales, ya que separa, además de tener esta clasificación de árbol, nos da la etiología. También el sistema de clasificación es bastante sencillo y eficiente una vez que se conoce y se lee a profundidad la razón de la clasificación, y esto lo vuelve eficiente, que esto ayuda muchísimo en la práctica clínica diaria y resuelve las clasificaciones que ya ahora son ambiguas. En quinto lugar, una clasificación en árbol permite establecimiento de grupos principales y subcategorías diagnósticas que permite avanzar hacia la especificidad del diagnóstico. O sea, el árbol no se puede quedar ahí, en esas 3 posibles ramificaciones. Podemos seguir avanzando en el diagnóstico partiendo de él. Y por último, unificar criterios nos permite a la gente que esté pensando investigar utilizando estos códigos tener validez externa, que se realiza
minimizando los sesgos, pues tenemos una misma clasificación a nivel internacional. Tener conocimiento real de la prevalencia probablemente sea lo primero que va a salir de esta nueva clasificación, pero posteriormente se espera que haya estudios utilizándola para ver realmente los factores desencadenantes del dolor crónico, la efectividad de intervenciones preventivas y también terapéuticas. Ahora, pensando en la prevención del dolor crónico, a pesar de que no contábamos con una clasificación unificada, diferentes estudios nos han permitido identificar factores de riesgo que pueden ser desencadenantes del dolor crónico. Obviamente, el principal es el dolor agudo, o sea, alguna trauma, lesión, infección, un movimiento repetitivo, etcétera, que puede ser el desencadenante de este dolor agudo. Si el dolor agudo no es adecuadamente atendido o por alguna otra complicación se cronifica, es lo que ha permitido identificar cuáles son los posibles factores de riesgo para este desencadenante. Del lado derecho vamos a encontrar esos posibles factores. Tenemos desde comorbilidades a nivel del cuerpo, los estilos de vida como una pobre calidad de sueño, problemas de dieta, emocionales, obviamente no solamente el dolor es desencadenante de problemas emocionales, también tenemos condiciones en donde podríamos pensar en un efecto inverso, pero todavía se está en estudio, ahora podemos hablar específicamente de qué. Sociales también, se ha identificado que en zonas donde hay conflictos armados, abuso, etcétera, también puede ser desencadenante de una mayor prevalencia de dolor. También se ha pensado que la ganancia secundaria que puedan tener algunas personas de padecer un padecimiento crónico y la atención que reciben es un factor desencadenante. A nivel de espíritu, es muy interesante que identifiquen el espíritu como un factor de riesgo. El estrés, el burnout, o sea, la persona quemada, sentimientos de desesperanza, de sentirse perdido, sin un propósito, inclusive de soledad, puede ser desencadenantes de dolor crónico. La mente, la confusión, la baja resiliencia, el medio ambiente también, caótico, puede ser desencadenante. Entonces, una vez que se han identificado esos factores de riesgo para el dolor crónico, se puede pensar en factores protectores, que si se intervienen a tiempo, nos van a permitir prevenir que una lesión de tipo aguda se vuelva crónica. Como pueden ver, básicamente son estrategias para cada aspecto, como a nivel del cuerpo, el ejercicio, el fortalecimiento, la buena postura, estilo de vida, un buen sueño, dieta, a nivel emocional, emociones positivas, relajación, a nivel de sociedad, un soporte o un apoyo realmente desde la sociedad para las personas, por ejemplo, que a nivel de comunidades se organicen áreas de ejercicio al aire libre, etc. A nivel de espíritu, tener un propósito de vida, determinación a nivel de mente, es como self-efficiency, pero básicamente es como el entrenar o fortalecer la mente a nivel de ambiente, un ambiente organizado, que sea seguro, que nos proteja, etc. Si vemos la gráfica de cómo el dolor agudo evoluciona a dolor crónico, podemos ver el punto de inicio, ¿verdad? Que es P, el punto desencadenante del dolor agudo, que puede ser a raíz de un trauma, una lesión, un sobreesfuerzo, etc. Y a partir de ahí, en rojo, que es el dolor, puede ir en aumento, ¿verdad? Va a pasar los 3 meses de duración y de ahí en adelante puede durar hasta años. Junto con el dolor
que inclusive en algún momento podría fluctuar, ¿verdad?, entre moderado, intenso, alto, con crisis. Si lo comparamos con la zona amarilla, que es el sufrimiento, que puede ser inclusive el estrés, la ansiedad, este va también en escalada, pero llega un punto que sobrepasa inclusive el nivel de dolor. ¿Por qué? Porque el acumular este tipo de estrés, de depresión, de ansiedad, lo que va haciendo es que aumenta por el largo tiempo que las personas tienen que lidiar con el dolor. Y conforme vayan apareciendo, también algunas consecuencias en otras áreas de la persona, como vimos ahora, a nivel social, a nivel laboral, de pareja, etc. Entonces, la prevención puede estar presente, ya sea previo a esta lesión, o sea, atención, lo que sería la prevención primaria. Podríamos inclusive pensar que haya prevención para que la lesión aguda no se vuelva crónica previo a esos 3 meses, o inclusive podemos pensar en una prevención del desarrollo o el empeoramiento de la condición de dolor crónico, o sea, que no afecte la calidad de vida de las personas como lo está haciendo actualmente. Entonces, desde el punto de vista de la atención del dolor crónico, tenemos que tener yo creo que como la máxima de que el alivio del dolor es un derecho humano. Y como tal, tenemos que abordarlo de forma multidimensional. Brugin nos conceptualiza el manejo del dolor crónico no oncológico. ¿Por qué no oncológico? Bueno, porque normalmente el dolor oncológico, por su etiología, tiende a tener una mejor atención, abordajes desde los sistemas de salud e inclusive desde los grupos familiares y la misma comunidad. Por eso hace esta separación. Y lo que nos propone es que la base del manejo de las condiciones de dolor crónico sean el trabajo multidimensional y tanto también de las disciplinas que atienden a las personas, o sea, multidisciplinario, que sea terapéutica, con una alianza terapéutica efectiva, que quiere decir eso, que se trabaje basados en la evidencia. Luego que se haga un screen o un escaneo de banderas rojas. ¿Qué quiere decir banderas rojas? Esos posibles factores que puedan desencadenar y empeorar la condición de la persona, no solamente a nivel de su dolor, sino también de las otras afectaciones de su calidad de vida. Que el enfoque además sea biopsicosocial. No solamente vamos a enfocarnos en el dolor a nivel físico o inclusive a nivel nada más de emocional. Hay que ver también dónde está impactando el dolor en la vida de la persona, en sus múltiples dimensiones. Y principalmente la educación. La educación es la base para que la persona sea consciente de su dolor y también ejerza decisiones para mejorar su calidad de vida. Un segundo nivel de atención de estas personas ya sería los tratamientos, ¿verdad? Mejorar la dieta, la calidad de la dieta de las personas, optimizar la función psicosocial y incrementar su actividad física. Porque como vimos, uno de los principales efectos físicos del dolor es que la persona disminuye su movilidad. Y por último, el tercer nivel, que es la cúspide de esta pirámide de atención, tenemos las condiciones que hay que tratar ya muy específicas, ¿verdad? Y básicamente lo que podemos ver es que la base o sea, en teoría, la base tiene que abarcar a la mayor cantidad de personas. Y conforme vayamos subiendo en los niveles, la cantidad iría disminuyendo. Según este manual para el desarrollo de centros de atención multidisciplinaria para el dolor, nos da también una recomendación de cómo abordar el dolor en general, ¿verdad?
como les decía, abordar el dolor agudo es al mismo tiempo abordar el dolor crónico. Como pueden ver, la base, que es ese cuadrito, ese recuadrito que dice Population Health, es la base de la atención, ¿verdad? Y esta base de la atención va dirigida a la población en general. Y las acciones serían más que todo a nivel de información, educación, autoayuda y grupos inclusive de autoayuda o grupos de apoyo, talleres de grupos de apoyo. Y ya entrando en los sistemas de salud tendríamos los 3 niveles. El nivel de baja complejidad sería el más amplio. Este tendría, podría tener la mayor cantidad de personas o de profesionales. Como pueden ver las leyendas de los símbolos, aquí realmente no hay un especialista del dolor, no hay un médico que sea especialista para el tratamiento de condiciones de dolor crónico. Están los médicos generales, inclusive hasta los practicantes, pero sí lo que podemos ver y que recomiendan es que aunque sea en la primera, en el primer nivel, el profesional de salud, el personal sanitario, tiene que estar capacitado para atender las condiciones de dolor. Y un punto muy interesante, si pueden ver el símbolo del fisioterapeuta, que es esta cruz, lo vamos a encontrar presente en los 3 niveles de complejidad para la atención de condiciones de dolor. En el segundo nivel, obviamente, ya sería algunas condiciones que necesiten cierto grado de complejidad. Y en el tercer nivel ya sería con especialistas y un grado de complejidad mayor. Entonces, al igual que se están dividiendo la complejidad del personal médico, es de esperar que el personal de terapia física también se vaya especializando conforme se ubique en los diferentes niveles. Y esto nos permite entonces ya entrar en el tema de el rol de la terapia física sobre el manejo del dolor. Básicamente, el fisioterapeuta puede estar presente en todas las fases de las estrategias o abordajes que se tengan o se planeen para el dolor crónico o inclusive el dolor agudo. Desde la formación del estudiantado, de los futuros profesionales, de cómo saber identificar el dolor, prevenirlo, etc. En la investigación, ¿verdad? El fisioterapeuta va a dar una mirada muy diferente a otros profesionales. Cada profesional va a dar su enfoque, su mirada para investigar. Pero el fisioterapeuta, que está tan cercano con los pacientes, con las personas que sufren dolor, pueden dar esa mirada más funcional, más biopsicosocial, que otro profesional tal vez no lo dé. En la gestión inclusive de políticas, programas y proyectos dirigidos a esta población, ya sea en ámbitos de promoción de la salud, de prevención del dolor, ya sea trabajando a nivel de comunidades o a nivel clínico, en el control de dolor crónico propiamente dicho y especialmente en la práctica basada en la evidencia. Específicamente, además podemos mencionar que el CIF, ¿verdad? La Clasificación Internacional de la Funcionabilidad, que es este documento, esta herramienta que también desarrolló la OMS para acompañar a la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en aquel entonces, existente aquel entonces, hay que emparejarla con el nuevo CI-11. Y de hecho, junto con la aprobación del CI-11 y la nueva clasificación del dolor crónico, la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación están trabajando para definir algunas propiedades funcionales que permita dar la visión del CIF a las personas que se identifiquen con esas patologías. Básicamente, cambiando el CI-11 y el CIF, se espera que mejore la investigación y el manejo además de pacientes a nivel clínico. Como vimos, se recomienda, de hecho sería lo más ideal, que el fisioterapeuta esté presente
en todos los niveles de abordaje y atención de las personas con dolor. Y más específicamente sobre las funciones que se puedan desarrollar, Judith Simmons, desde el 2016, en su artículo traducido como el papel del fisioterapeuta en el tratamiento del dolor crónico, nos dice lo siguiente: el tratamiento se puede administrar dentro de hospitales, clínicas o inclusive en entorno comunitario. No se puede limitar la función del fisioterapeuta a dentro de los muros. Hay que llevar al fisioterapeuta a la comunidad, tiene que generar acciones de educación y de empoderamiento en las personas para prevenir el dolor. Además, los fisioterapeutas pueden utilizar una amplia gama de prácticas para guiar y apoyar a las personas que ya padecen de condiciones que les generen dolor crónico y que afectan su calidad de vida. Muchos pacientes, además, remitidos por fisioterapia, normalmente, y lo he visto como de estos últimos 10 años en los cuales he trabajado en la clínica del dolor, que cuando llegan por primera vez a la consulta, llegan con una idea a veces preconcebida por malas experiencias, no necesariamente con otros terapeutas, sino con el movimiento, con el ejercicio, que ellos creen que eso es lo que los vamos a poner a hacer desde el primer día. Y llegan a veces desconfiando o temiendo y de entrada dicen, yo si hago algo me duele, si me ponen a hacer o he hecho tal ejercicio y terminé peor. Entonces a veces llegan precondicionados o mal dispuestos a la atención. Entonces tenemos que dar ese cambio de chip en las personas desde el primer día. También dentro de las capacidades del terapeuta que nos habla esta autora sobre el manejo de dolor son la estrategia de las 3E, que es básicamente educar, empoderar y ejercitar. Vamos a ver un poquito más específico cada uno. Con respecto a la educación, que como les decía ahora es la principal arma en el abordaje del dolor, tenemos que la educación no solamente va a ir dirigida a pacientes, sino también a su familia. Como les decía ahora, muchas de las condiciones de dolor crónico, el daño o la causa de este dolor no es visible. Entonces, hay gente que, como no ve el daño, pueden pensar que está en la mente de la persona, que no es real, que la persona lo exagera, etc. Entonces, una educación, inclusive a nivel de la comunidad, a nivel social, para eliminar estos preconceptos, es necesario. También se pueden desarrollar, ya sean a nivel individuales con el paciente en el consultorio, a nivel grupal, ¿verdad? Con un grupo de pacientes, un grupo de familias, o inclusive a nivel de difusión social. Explicar por qué su dolor se ha vuelto crónico y por qué no ha desaparecido. Este punto es muy importante. En clínica del dolor, normalmente los pacientes que nos llegan ya, o me llegan normalmente ya a la consulta, es porque han pasado lo que otros autores le dicen la vía dolorosa. La vía dolorosa es desde el primer encuentro que tiene la persona con el sistema de salud por una necesidad percibida, porque tiene dolor, porque necesita consultar, hasta que llega a la clínica del dolor y a terapia física, es amplio, larguísimo, larguísimo. Y cuando llegan al consultorio, lo primero es ver el diagnóstico, evaluarlo y preguntarle si sabe qué tiene, si sabe por qué tiene dolor crónico. En la mayoría de los casos no lo saben, nadie se los ha explicado o se ha detenido a explicarles porque algo que a ellos a veces les parece que no en su momento no debería ser tan grave, ahora les está afectando tantísimo su calidad de vida. Entonces, ese punto es muy importante. También explicarles que el nivel de dolor no corresponde con el nivel de patología que puede presentar o no. Como les decía, a veces el origen de su dolor, para ellos no les parece que haya sido tan grave o inclusive ya se les curó, si hubiese sido un trauma o alguna lesión, una vez ya se curó y entonces ¿por qué me sigue el dolor? Es muy frecuente en clínicas del dolor y cuidado paliativo y es una forma también de hacerles entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y por qué su cuerpo está reaccionando como lo está haciendo.
¿Qué efecto tiene la educación? Bueno, primero, permite que las personas se sientan mejor a nivel psicológico al entender y por qué alguien o profesionales de la salud reconocen lo que ellos están viviendo. Creo que lo principal es decirles que su dolor es real, que no lo están inventando, que su mente no lo produce y que realmente tiene una patología que le está causando el dolor. Inclusive algunos ni siquiera saben realmente cuál es esa patología, pero el dolor es real. La siguiente E es empoderar y es desencadenante. Si nosotros educamos, empoderamos. Y este empoderamiento tiene un enfoque, debe ser un enfoque biopsicosocial, identificar las áreas a trabajar de forma también multidisciplinaria. Por ejemplo, si es un empoderamiento, ¿verdad? A nivel laboral, se puede trabajar con terapeutas ocupacionales, si es algún problema o una condición familiar, trabajar con psicología, si es una cuestión de medicación, trabajar con profesionales en farmacia, con médicos y así sucesivamente. También un aspecto clave de la gestión es guiar y motivar al paciente a participar, asumir la responsabilidad de su dolor, reconocer que el dolor no se puede curar, sino también controlar. Y su determinación está en mejorar su calidad de vida. La última E es el ejercicio. Probablemente la intervención fisioterapéutica queda demostrado ser principalmente eficaz, ¿verdad?, en el control del dolor a largo plazo. Y aquí de nuevo nos vamos a encontrar con mitos y que tenemos que contrarrestar. Principalmente van a llegar los pacientes, como les decía ahora, al consultorio, y lo primero que van a decir es que yo no puedo hacer ninguna actividad física porque me pone peor. Yo fui, hice tal actividad y me mandó a la cama. O inclusive lo peor que me he encontrado es esta frase. Mi médico me dijo que por mi problema de espalda o X condición, no puedo hacer ningún ejercicio. Entonces, lo vamos a encontrar muy frecuente y es parte también de la educación y del convencimiento que tenemos que hacer sobre las personas a la hora también de ofrecerles unas alternativas terapéuticas. Las actividades, entonces, la idea es que deban realizarse dentro de los niveles manejables del dolor. Como me decía a veces una paciente, es que yo igual voy a tener dolor antes, durante y después, entonces yo prefiero probar el ejercicio y ver si me resulta, ¿verdad? Entonces, la idea tampoco es causarles o aumentarles la condición del dolor o el momento en que lleguen a la consulta con el nivel de dolor que traen. Si fuese necesario, entonces, tenemos que utilizar otras modalidades terapéuticas para disminuir la percepción del dolor. Y después retomar o iniciar la actividad física gradual y individualizada principalmente. Además, retroalimentar el cerebro en este proceso de forma positiva, porque otros estudios también han identificado que la disposición que la persona tenga o las ideas que tengan sobre la actividad física ya de por sí les aumenta el estrés, les aumenta la ansiedad y puede desencadenarles en más dolor. Luego también dependiendo de los síntomas o el diagnóstico se puede recomendar ejercicios o tratamientos más específicos o combinar con, como les decía, ahora con otras modalidades. Finalmente, para terminar, quiero dejarles esta frase de Sarah Ann Cherkley. Ella es una persona que ha vivido con dolor crónico por muchísimos años y ha escrito este libro que se llama La compañera del dolor. Ella nos dice, creo que curar el dolor crónico o severo incluye transformar nuestra relación con el dolor. Y en última instancia, se trata de transformar nuestra relación con quienes somos y con la vida. Y con esto doy fin a mi presentación. Bueno, profe, muchísimas gracias por la charla de hoy. Y ahora vamos a proceder a las preguntas que mandaron al chat. Entonces, la primera dice,
¿En cuántos países se ha migrado al CIE-10? Eso no se los Al podría... CIE-11, Sí, al perdón. CIE-11, al CIE-11. Ese dato se los quedo debiendo. Y como es bastante reciente, como vieron, se aprobó en el 2019, 2020, o sea, el año pasado, en media pandemia. Entonces, la prioridad que los sistemas de salud a nivel mundial le han dado es principalmente la atención del COVID. Y esa nueva clasificación no ha tenido tanta difusión. Por ejemplo, en Costa Rica todavía no se ha la caja no lo ha todavía aplicado. Ok, bueno, esa era otra pregunta, que si en Costa Rica ya se está aplicando. No, todavía no, lastimosamente no. De hecho, en las últimas reuniones que hemos tenido con la red de clínicas del dolor de la caja, se está planificando una serie de indicadores como compromisos de gestión de las clínicas del dolor y cuidado paliativo, porque no las teníamos tampoco. Entonces, dentro de esta indicadores, se están tomando algunos códigos, ¿verdad?, para la clasificación de las enfermedades y no, está todavía utilizando el CIE-10. Y de hecho ha sido un poco complicado. En las reuniones muchos de los médicos han expresado su confusión porque les están diciendo que pongan códigos que antes no usaban y que por qué no usan otros, entonces se ha vuelto un poco complicado. Ok, bueno, en relación con lo de los códigos, preguntan que si a nivel de investigación hay artículos que indiquen la investigación de estos códigos propiamente. No entiendo bien la pregunta sobre los códigos. Bueno, si han trabajado ya con el CIE-10, se han dado cuenta que el código es bastante específico. De hecho, cuando los estudiantes llegan a plantear investigaciones en la caja, lo primero que yo les digo, ok, de las cosas que ustedes quieren saber, primero identifiquen cuáles son los códigos para ir a estadística y poderlo pedir. Entonces, a la fecha, no he encontrado una investigación que se haya desarrollado con los códigos de la clasificación del dolor del CIE-11, si esa es la pregunta. Era que en investigaciones que respaldaran esos códigos, o si todavía recientes. No, todavía no hay investigaciones, por ejemplo, a nivel de prevalencia o factores de riesgo, intervenciones, que utilicen estos códigos. Me imagino que pueden estarse desarrollando a partir de la aprobación del CIE-11. Porque tenemos que esperar un tiempo específico, ¿verdad? Un tiempo prudencial para comenzar a utilizar este registro y luego que a partir del registro se desarrolle la estadística y la investigación que se necesita. Yo creo que vamos a tener que esperar un poco para ver ya la aplicación de los códigos. Y si la pregunta era si hubo investigación previa para desarrollar los códigos, sí. La Asociación de Estudios del Dolor, como en la charla les expliqué, generó una serie de artículos que acompañaban la aprobación, ¿verdad? No solamente fue aprobar y tirar el CIE-11, sino desarrollaron estos artículos para que la gente los pueda leer y entender un poco más cómo es que se utilizan. Se los puedo poner a disposición también, si están interesados. Ok, gracias, profe. Hay otra pregunta que dice que, bueno, hay una confusión con lo que es el dolor agudo, porque en la presentación decía que es a partir de los 3 meses, pero cuando se dan recomendaciones desde el área de clínica, bueno, de práctica clínica, se dice que es a partir de 2, 3 días. Entonces, ¿cómo sabemos cuando es crónico o cuando es agudo? Ok, como les digo, depende también el tipo de profesional que utilice las taxonomías, los conceptos. A nivel general, esta es la clasificación de dolor agudo, ¿verdad? Aquel dolor que puede durar desde segundos a 3 meses. Posteriormente estamos hablando de dolor crónico, ¿verdad? Pero esa taxonomía que utilizamos muchos los terapeutas, ¿verdad? Como de síntoma o lesión aguda, que son estos primeros días, ¿verdad? Inclusive nuestros tratamientos se enfocan de acuerdo a esta duración, es muy propia de algunos profesionales, ¿verdad? Para ese propósito. Pero si hablamos de la clasificación internacional y el concepto internacional, ¿verdad? Es este que puede llegar a durar máximo 3 meses.
Ok, profe, bueno, esas eran las preguntas que habían en el chat y me solicitaron unas preguntas hacerlas verbalmente, entonces voy a abrir espacio para las personas que quieran hacerlo verbal, pueden Perfecto. levantar la mano y ahí las vamos haciendo. Entonces, David. Adelante, David. Yo le puse mucha atención y la verdad hay dos cosillas que me gustaría preguntarles y Ajá, no son tan fáciles de redactar en un chat, entonces por eso solicité ok. la palabra. Lo primero era desde, bueno, usted nos está hablando de los determinantes y hasta nos mostró la pirámide donde las bases son dentro de la base del tratamiento hasta el alivio del dolor viene toda esta parte, la parte psicosocial, ¿verdad? De la persona. Bueno, yo sé que usted trabaja en un centro, en una clínica especializada en el dolor, ¿verdad? Entonces, desde su experiencia, ¿cómo logran incorporar estos aspectos a la hora de tratar a un paciente? Ahorita estamos hablando de las tres Es, ¿verdad? Pero Ujú. hay situaciones donde no necesariamente nuestros pacientes se pueden adecuar a las condiciones de lo que nosotros queremos, digamos. Más porque, bueno, la clínica en la que estoy trabajando es de la caja, ¿verdad? Entonces supongo que tiene una gran variedad bueno, supongo, no estoy seguro, de pacientes. Entonces, Sí, por ejemplo, una persona de bajos recursos o una persona adulta mayor, o sea, ¿cómo se abarca desde su experiencia esta parte psicosocial, si el dolor puede tener un componente psicosocial que lo esté evocando? Entonces, esa sería mi primera pregunta. sí, bien amplia. Son como varias preguntas en una sola. Sí, sí, de hecho. Ok, bueno, como vieron, realmente lo ideal, ¿verdad? Que aquí no tenemos, lastimosamente, es que hay un equipo interdisciplinario, ¿verdad? En todos los niveles de atención. O sea, estamos diciendo que desde atención primaria debería haber un equipo multidisciplinario. Que el primer contacto, la base más amplia, debería ser en atención primaria, o sea, en primer nivel, que no es lo mismo que el primer nivel de atención, pero normalmente atención primaria lo vamos a ubicar, muchas de las intervenciones de atención primaria va a estar en primer nivel. Y ahí debería haber un terapeuta, ¿verdad? Que reciba a la persona, ya sea con la necesidad de salud percibida o referida. Luego, el enfoque biopsicosocial básicamente lo puede evaluar, porque obviamente primero hay que hacer una evaluación, lo puede hacer cualquier profesional de la salud, lo puede hacer el médico, lo puede hacer el fisioterapeuta, lo puede hacer el psicólogo, hasta otro profesional. Realmente todos tenemos la capacidad de hacer una evaluación biopsicosocial. Ahora, las intervenciones biopsicosociales sí hay que trabajarlas de forma multidisciplinaria, ¿verdad? Entonces, en la clínica, específicamente en nuestra experiencia, como tú dices, como son tan variados, ¿verdad? Las patologías que desencadenan dolor crónico. Hemos tenido que desarrollar diferentes estrategias dependiendo a grupos, o sea, hemos tenido que agruparlas. Los más específicos, obviamente, habría que los tratamos a nivel individual, a nivel de la persona, ¿verdad? Con las diferentes especialidades, pero también hemos tenido que desarrollar grupos, ¿verdad? Con patologías o condiciones similares para darles un abordaje grupal, ¿verdad? Y abordaje inclusive terapia física junto con psicología en una sola charla, una sola intervención, para que tengan una idea. Obviamente, las patologías de dolor, que sería dolor secundario relacionado a cáncer, no podemos tratarlas de esta forma. Son tan diferentes, necesitamos un apoyo, por ejemplo, médico, farmacológico, bastante importante. Y, ¿qué te puedo decir? Básicamente, depende de la persona, de su patología, el abordaje que vayamos a dar. Si sentimos que nos falta, obviamente el servicio no es perfecto. Siempre se trata de hacer las cosas diferentes, que del primer día que la persona es referida al servicio sienta un acompañamiento. Hemos también, en el pasado tuvimos la oportunidad de tener inclusive profesionales de movimiento humano, estudiantes,
o personas que tenían proyectos de trabajo final de graduación, etcétera, que nos colaboraban a abrir la oferta, por ejemplo, de actividad física para aquellos que se les refirieran, porque obviamente ya dependiendo del paciente le decíamos, ok, tenemos este grupo, este es el horario, este es lo que estamos haciendo, y lo referíamos a estos grupos. Definitivamente seguimos necesitando la colaboración de muchos más profesionales, pero tratamos siempre de identificar las necesidades de la gente, ¿verdad? Yo les digo siempre a los estudiantes en otros cursos, qué fácil es decirle a la persona que nos llega con alguna patología específica, es que ya intenté caminar, ya hice todo me duele, todo me afecta, y la recomendación de muchos es, vaya a la piscina, ¿verdad? Vaya a una piscina, va a ver, aunque sea camine ahí, pero realmente ¿cuántas personas tienen posibilidad de pagar una piscina? ¿Cuántas personas les queda el recurso cerca? Realmente ese tipo de recomendaciones son hasta insensibles, ¿verdad? Si no sabemos realmente el trasfondo de la gente. Bueno, muchas gracias, profe. Y bueno, mi segunda pregunta creo que también ahí la respondió, porque mi segunda pregunta era relacionada con lo que usted dijo de la vida dolorosa. En realidad me llamó demasiado la atención cuando usó ese término, ¿verdad? Porque en un mundo ideal, un mundo utópico, no debería existir este tipo de cosas donde las personas tienen que pasar todo un proceso para llegar a ser entendidas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, mi pregunta era, en su opinión o en lo que usted conoce, ¿cómo podríamos mejorar esa vida dolorosa, digamos, que no existiese? O no, algo de lo que usted mencionó fue lo de que deberíamos, al menos, yo también estoy de acuerdo en eso, que deberíamos estar en el Atención primer primaria. nivel, ajá, en la atención primaria, digamos, que eso sería, es muy, muy importante, pero no sé si usted tiene alguna otra idea o de algo que podría alivianar, digamos, esa carga que las personas están pasando, porque en realidad esto pasa, digamos, si uno lo ve, bueno, nosotros, algunos de nosotros tenemos la oportunidad de ir a hospitales en tiempo que no había pandemia y nosotros lo vivimos con los pacientes, digamos, que llevan mucho tiempo o han pasado muchas cosas, entonces, Sí, bueno, definitivamente, si tomamos como ejemplo el sistema de atención de salud costarricense, ¿verdad? Tenemos esta gran deuda con las personas, con las personas que llegan inclusive con dolor agudo y, bueno, las clínicas del dolor han venido a dar un poco de apoyo a las personas que tienen dolor crónico en el país. Sí se logra identificar, porque hasta eso, para que la persona llegue a clínica del dolor, como les decía ahora, ha pasado por un montón de especialistas y el mismo especialista, ¿verdad? Que inclusive es algo que nosotros también pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué la persona no puede estar con el especialista y que ya esté referido a clínica del dolor? O sea, podemos trabajar de forma conjunta. El especialista no necesita darle de alta para mandarlo a clínica del dolor porque ya no tiene nada más que ofrecerle, ¿verdad? Porque no se le puede operar, no se le puede hacer una intervención, entonces vaya a clínica del dolor. Entonces hay que cambiar muchos paradigmas con respecto a la atención, especialmente en Costa Rica, ¿verdad? En los mismos profesionales. Mostrar esta necesidad, yo creo que es nuestra principal labor, ¿verdad? Desde el punto de vista de fisioterapia, irnos haciendo un campito en otros niveles. Y para demostrarlo eso necesitamos investigación, necesitamos mostrar números, necesitamos mostrar inclusive lo que los sistemas o los tomadores de decisiones tal vez le ponen más atención, que es la costo efectividad, ¿verdad? ¿Qué tan efectivo es que logremos prevenir, que logremos atender de primera entrada a personas, ¿verdad? Antes de que estén realmente afectados su calidad de vida, que les afecte su trabajo, que les afecte sus relaciones, etcétera, en comparación cuando no. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros, mostrar, ¿verdad?, la costo efectividad de las intervenciones fisioterapéuticas, que al final el sistema de salud es también beneficiario de eso. bueno, pues esas eran mis preguntas, muchas gracias. Un gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, yo creo que no. Entonces, bueno, recordarles que la charla de ahora de las 6 se suspendió, se va a reprogramar más adelante. Entonces, si alguno de ustedes no estaba informado y se iba a quedar esperando la siguiente, pues recordarle que no va a haber el día de hoy otra charla.
Y bueno, agradecerle de todo corazón a la profe Andreina por abrirnos este espacio y permitirnos conocer todo este ámbito de lo que es el dolor. También agradecerle a la Escuela de Tecnologías en Salud y especialmente al Departamento de Terapia Física por dejarnos hacer estas iniciativas desde la SOCIA y por apoyarnos. Entonces, de todo corazón les agradecemos. Y bueno, a los participantes, gracias por conectarse y esperamos seguirlos viendo en las charlas del miércoles y del viernes, que igual van a estar súper interesantes. Entonces, ojalá que todos se puedan conectar. Y bueno, los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy Hasta buena luego, Adiós. muchas gracias. Muchas gracias.